la primera conferencia, la que inaugurará nuestro ciclo de conferencias del Colegio Mayor Jiménez de Cisneros para este curso 2023-2024. Para inaugurar el ciclo de este año tenemos el honor de tener aquí a María Sangil, es una destacada figura de la política española y es reconocida por su compromiso y trayectoria, especialmente en un ámbito conservador en la política del país. Ha desempeñado varios cargos importantes y relevantes. Ha sido teniente de alcalde en el Ayuntamiento de San Sebastián, presidente del Partido Popular en el País Vasco, así como diputada del Parlamento Vasco y en el Congreso de los Diputados. Y ha contribuido activamente a la vida política. Su firmeza y los valores que defienden y su dedicación a la causa ha sido lo que la ha convertido en una mujer tan influyente en la política actual en España. Entonces, un aplauso para María. María, encantada. Bueno, lo primero que te queremos preguntar es un poco sobre ti, sobre tus años universitarios, cómo empezaste tu trayectoria en la política y bueno, por qué has decidido finalmente retirarte. Bueno, muy buenas tardes a todos. No sé si se me escucha. ¿Ahora sí? Sí. Bueno, y gracias, porque me parece bastante sorprendente que un lunes a las 7 de la tarde no tengáis nada mejor que hacer que... ¿Por qué? Pues porque yo quería ser profesora de latín, que me imagino que la mayoría de vosotros no habéis dado ni la asignatura de latín en el colegio, ¿no? En fin, soy mayorcísima. Pero bueno, por circunstancias que no vienen mucho al caso, terminé trabajando en el Ayuntamiento de San Sebastián, con alguien que se llama Gregorio Ordóñez, que si no le conocéis yo os recomiendo que entréis en internet para ver quién era. En su momento Gregorio era el presidente del Partido Popular de Guipúzcoa, era parlamentario vasco. Yo todo eso lo he hecho, pero no estaba en el Congreso de los Diputados nunca, ¿eh? No he sido parlamentaria a nivel nacional, he sido parlamentaria en el Parlamento Vasco. Y yo no tenía ninguna intención de hacer carrera política, porque, bueno, aunque no os lo creáis, yo de hablar en público no me gusta nada. Y yo trabajaba codo con Gregorio, era lo que ahora se llama su jefa de gabinete, y hacíamos un tándem perfecto. Y llegaban las elecciones del año 95 y, bueno, pues ya habíamos decidido que yo no iba a ir en listas y que yo iba a seguir trabajando con él. Y un día estábamos comiendo en la parte vieja de San Sebastián y entró un pistolero de ETA y le pegó un tiro en la cabeza. Os podéis imaginar que eso a mí me destrozó la vida, porque primero no estás acostumbrado a que maten a nadie delante tuyo. Segundo, era mi jefe, era mi amigo, salíamos los viernes a cenar, mi marido era amigo suyo, fuimos a su boda, él vino a la nuestra, es decir, era alguien con el que teníamos una relación personal muy estrecha. Y cuando matan a Gregorio, el Ayuntamiento de San Sebastián y el Partido Popular de Guipúzcoa se queda sin candidato. ETA, que me imagino que sí sabéis que es una banda terrorista, llevaba mucho tiempo matando, pero ETA no mataba políticos, ETA mataba policías, guardias civiles, taxistas, mataba a toda gentes que ellos consideraban que por lo que fuera eran una amenaza, pero no tenían la diana a los políticos. Y el asesinato de Gregorio Ordóñez, y ahí hay un señor que tendrá mi edad más o menos, que se acordará de Gregorio Ordóñez, fue un antes y un después, es decir, fue una conmoción absoluta, porque los políticos empezaron a estar en lo que era la diana de la banda terrorista. Como os digo, yo que no tenía ninguna intención de dedicarme a la política, Jaime Mayor Oreja, que luego fue ministro del Interior y que también es donostiarra, bueno, sustituyó a Gregorio en la lista electoral y me pidió que yo fuera a las listas con él. Claro, yo tampoco estaba para tomar muchas decisiones, pero son esos momentos en los que tú te tienes que plantear verdaderamente qué haces en la vida. Porque ETA había matado a un amigo, a un compañero, y si todos los que le conocíamos y todos los que teníamos a Gregorio como referente dábamos un paso atrás y nos volvíamos a nuestra casa, pues ETA ganaba 2 veces. Si yo estaba convencida que había que hacer lo imposible para intentar derrotar el terrorismo y que había que luchar por defender la libertad de todo el mundo, bueno, me parecía obligado, me parecía un deber ético y moral el dar el paso de, bueno, pues entrar en política. También os confieso que yo no tenía ni idea en el año 95 de lo que iban a ser los siguientes 20 años, porque fueron años completamente dramáticos, es decir, empezamos a vivir con escolta, empezamos a enterrar compañeros, empezamos a pasar mucho miedo y a tener una vida completamente anormal, porque no es lógico que una persona de 30 años que es concejal de una ciudad
de España tenga que vivir con 2 escoltas 24 horas al día. No es normal que no puedas hacer rutinas, no es normal que no puedas llevar a tus hijos al colegio, no es normal que no puedas salir a cenar con tu marido, aunque puedes salir, pero en la mesa de al lado se sientan los 2 escoltas y claro, pues eso deja de ser romántico y deja de ser apetecible. Entonces vivimos años muy complicados. Imagino que de esto hablaremos luego más, pero ¿por qué dejé la política? Entré en política por Gregorio y por una sensación de deber moral y salí de la política. Siempre pensé que de la política hay que entrar y salir. Yo creo que es importantísimo formar parte de la política de tu país. Me parece que es un privilegio poder ser concejal, diputado, parlamentario o trabajar en un partido político, porque creo que de esa manera, bueno, pues aportas e intentas mejorar la sociedad en la que vives. Y yo creo que eso, en la vida estamos para algo más que nacer, crecer, reproducirnos y morir. Me parece que hay que intentar aportar algo socialmente y desde la política se pueden hacer muchísimas cosas. En el año 2008, yo que empecé siendo concejal sin querer, bueno, ya era presidenta del Partido Popular del País Vasco. Probablemente no por méritos propios, sino porque en aquella época en la que ETA mataba sin parar, pues muy poca gente quería dedicarse a la política activa y por eso probablemente llegué a ser presidenta del partido. Y yo tenía que hacer la ponencia política, que es, bueno, pues el corpus político del partido. Todos los partidos tienen sus ponencias políticas. Y yo la hacía con otros 2 compañeros, con el compañero de Canarias, que era... Me voy a olvidar del nombre en este momento. ¿Quién es de Canarias por aquí? Nadie. ¿Quién ha sido presidente de Canarias del Partido Popular? Por ejemplo, José Ramón Soria, Juan Manuel. Para los nombres soy un desastre, como veréis. Bueno, Soria, que era el presidente del PP de Canarias, y Alicia Sánchez Camacho, que era la presidenta del PP de Cataluña. Y yo me di cuenta que todo lo que yo intentaba poner en relación con el nacionalismo, me lo tachaban, me lo borraban, me lo intentaban cambiar. Entonces, de esas intuiciones que tiene uno en la vida, de que las cosas están cambiando, que no se dicen que están cambiando, pero notas que hay un cambio de estrategia clara dentro de lo que es la política del partido en el que yo militaba. Claro, nos jugábamos la vida, daros cuenta que yo en ese momento vivía con 4 berrocis, que son el cuerpo especial de la Archaina, y vivíamos momentos muy complicados. Y yo lo hago si me creo lo que hago, es decir, yo entiendo que merece la pena sacrificar tu vida por aquello en lo que crees, por defender el bien común, pero si tú tienes que estar en política defendiendo aquello en lo que no crees, yo creo que es mucho mejor coger y marcharse, porque estar en los sitios sin entender y sin comprender y sin compartir aquello que defiendes, a mí me parece que te genera una esquizofrenia y que al final tú tienes que poder dormir tranquilo defendiendo aquello en lo que crees. Es verdad que muchas veces estamos en determinados puestos de trabajo porque eso nos reporta un sueldo a fin de mes, pero no es lo mismo estar en política jugándote la vida que estar en una empresa en la que, bueno, pues no te queda más remedio. Y yo decidí en el año 2008 que no me compensaba, que yo no estaba de acuerdo con la nueva línea política del partido y que lo más honesto era marcharme. Y di un paso atrás y dejé el cargo en el Parlamento, dejé la presidencia del Partido Popular. Y también fue una decisión muy dolorosa, porque tenéis que entender que yo me convertí en una paria dentro de mi partido. Nadie deja la política y nadie la deja como la dejé yo. Además, que bueno, pues un poco convulsión aquello. Pero yo creo que en la vida tú tienes que ser coherente con aquello en lo que crees y que te tienes que sentir contento contigo mismo. No me quedó otra que, bueno, buscarme la vida e intentar rehacer lo que es mi carrera profesional, pero es otra de las decisiones de las que no me arrepiento. Yo estuve 20 años en política, más de 20. Fui feliz, entre comillas, es decir, me sentí muy satisfecha de todo lo que hice. Creo que la labor que se hacía en aquellos años, tanto desde el Partido Popular como del Partido Socialista, fue enormemente valiosa, fue un trabajo imprescindible, pero también creo que cuando no estás de acuerdo es mucho mejor dar un paso atrás y recular. Así que por eso entré y por eso salí de la política. Bueno, voy a cambiar un poco el orden de las preguntas, ya que has mencionado a Gregorio y todo el tema de conflicto con el grupo ETA. Justo te quería preguntar sobre Gregorio, bueno, ya que ya mencionaste lo que significó para ti vivir su asesinato en primera plana. ¿Crees que ese evento o el legado de Gregorio o el legado que dejó, la forma en que lo asesinaron, sigue presente y sigue afectando, digamos, hoy en día la política en España? Bueno, primero varias cosas. En el País Vasco no hay un conflicto. En el País Vasco había una banda de asesinos, que era ETA, y había gente que defendíamos
el Estado de Derecho, la democracia y la libertad. No hay ningún conflicto de ningún tipo, ni histórico, ni político, ni cultural. A finales de los años 50 hay una escisión del Partido Nacionalista Vasco, de un grupo de jóvenes que consideran que el Partido Nacionalista Vasco no está haciendo lo suficiente por conseguir el objetivo político de la independencia de Euskal Herria. El mundo de Batasuna y de ETA tienen una especie de mito, que es que tienen que formar la Euskal Herria de los 7 territorios. Los 7 territorios son 3 provincias francesas, las 3 provincias vascas y Navarra. Y el núcleo de todo eso está en Iruña, que es Pamplona, que sería la capital de Euskal Herria. Y por ese proyecto político de independencia y de ruptura de parte de España, del resto de España, ellos han matado durante más de 40 años. Pero ese proyecto político no es un conflicto, es que hay un partido y un grupo, que es una banda terrorista. Tenéis que entender también que ETA no solamente es un comando o varios comandos. ETA era un entramado que estaba perfectamente impregnada en la sociedad. ETA tenía un periódico, que era el periódico Egin. ETA tenía empresas, tenía imprentas, tenía medios de comunicación, tenía un partido político que en su momento era Batasuna, luego fue Euskal Herria Rock, luego fueron los comunistas de las tierras vascas. Es decir, ellos han ido cambiando de nombre, pero siempre han sido el brazo político de la banda terrorista, y contra todo ese entramado es contra lo que actuó el gobierno de José María Aznar desde el año 96 hasta el año 2004. Gregorio Ordóñez es un hombre que entra en política en los años 80, él estudió periodismo en la Universidad de Navarra. Gregorio había nacido en Venezuela porque sus padres eran inmigrantes, luego habían venido a San Sebastián, y era un hombre de origen muy humilde, sus padres tenían una lavandería, y era un hombre de unos principios y unas convicciones absolutamente claras, y era un político de lo que yo llamo un político de raza, porque era alguien que defendía aquello en lo que creía a pesar de los pesares. Imaginaos lo que es ser en los años 80 o en los años 90 el líder del PP de Guipúzcoa. Vamos, es que tenía todo en su contra, y sin embargo hacía política de tal forma, era tan trabajador, era un hombre tan entregado, que estaba a punto de haber sido alcalde de San Sebastián, y eso hubiera cambiado la política del conjunto de España. Gregorio entraba a trabajar a las 7 de la mañana. Yo cuando empecé a trabajar con él le dije, ¿a qué hora quieres que venga? Y me dijo, bueno, pues ante las 8:30, 9. El primer día llegué a las 8:30 y me encontré la mesa así de papeles. Terminé yendo a las 7:30 de la mañana, y él siempre estaba allí a las 7. Los ordenanzas del ayuntamiento, que desde luego no eran del PP, le adoraban porque pensaban que era increíble que el teniente alcalde llegara al ayuntamiento antes que los ordenanzas, y por supuesto nos íbamos mucho después que los ordenanzas. Era un hombre que trabajaba, como os digo, de una forma absolutamente entregada por todos los ciudadanos de San Sebastián. Él creía en San Sebastián y quería hacer de San Sebastián una ciudad referencia, pero nunca abandonaba sus ideas. Él entendía que a lo mejor ser del PP, ser de derechas, católico, practicante, no era lo que estaba más de moda, pero él defendía aquello en lo que creía. Y era un hombre que era muy tenaz, muy honesto, muy íntegro, y que conseguía con su carisma personal que al final hubiera muchísimos donostiarras que terminaban votándole, aunque en principio no compartieran todo su ideario político. Pero él no renunciaba a ser lo que era en función de conseguir determinados votos. Entonces, Gregorio, para muchos de nosotros que entonces éramos muy jóvenes, era una referencia, porque veíamos que en la política tú ibas a servir a tus ciudadanos, tú no te servías de la política. Gregorio fue concejal de urbanismo y os puedo garantizar que yo le conocí viviendo en una casa y terminó viviendo en la misma, que no se lucró en ningún momento, que no pasaba por su cabeza el hecho de que porque era el concejal delegado de urbanismo pudiera llevarse determinada prebenda o hacer nada que no fuera absolutamente ajustado a la legalidad. Y él nos enseñó a una generación de donostiarras cómo hay que hacer política, y entendimos que la política del terrorismo, la derrota, por supuesto, de la ley a la ley, con los medios policiales y con los medios legales, no haciendo nada raro, que también se había intentado en los gobiernos de Felipe González. No sé si sabéis lo que es el GAL. Bueno, pues se había intentado. Y aquello, desde luego, no había ni que intentarlo. Tú puedes, con la fuerza del Estado de Derecho, derrotar al terrorismo. Y luego Gregorio defendía otra cosa que también, a mí me parece una obviedad, pero que quienes vivimos en el País Vasco entonces era un poco revolucionario. Es que esto del nacionalismo hegemónico, ¿por qué? O sea, yo soy vasca y no soy nacionalista. Y soy vasca y soy española. Y no tengo ningún tipo de conflicto con mi vasquidad y con mi españolidad. Al revés, yo siempre digo, es como que te pregunten a quién quieres más, a papá o a mamá. Pues es que no tengo que elegir. Yo he nacido en San Sebastián, soy donostiarra, soy
guipuzcoana, soy vasca, soy española y soy europea. Y a mí todo eso me suma, no me resta. O sea, yo no concibo tampoco el que tú, como eres vasco, no puedes ser español, o como soy guipuzcoana, no puedo llevarme bien con los alaveses. Bueno, pues no lo entiendo. Entonces, es verdad que Gregorio fue un político, por eso le mata a ETA. ETA no mata porque sí, Gregorio Ordóñez. ETA sabe perfectamente que Gregorio puede en política hacerles mucho daño, porque es un hombre muy valiente. Y la valentía en aquellos años tampoco estaba muy de moda, porque frente al terror, ser valiente es muy difícil, porque además el miedo te acogota de dos formas. Primero es el miedo físico a que te maten, a no volver a tu casa, y luego es el miedo a opinar distinto. Entonces el miedo muchas veces hace que cambies de parecer. Si tú tienes miedo, pierdes el valor de defender aquello en lo que crees. Y Gregorio contra eso peleaba de una forma muy, muy firme y muy contundente. Y era un hombre enormemente valiente y su valentía se contagiaba. Y por eso mucha gente seguimos a Gregorio. ¿Crees que esa valentía sigue estando presente en la política actual? Pues no, ¿para qué os voy a decir lo contrario? Yo creo que los 8 años de gobierno de José María Aznar fueron años enormemente eficaces en la política antiterrorista, de verdad. Quienes lo vivimos en primera persona nos dimos cuenta que por primera vez en la historia estuvimos a punto de derrotar a ETA, porque se pusieron en marcha leyes que hasta entonces no se habían puesto. Se hizo la primera ley de víctimas, que ahora nos parece tan normal, pero en el año 98, 99 no había una ley de víctimas, no había una ley que amparara a las víctimas del terrorismo. Antes mataban a un policía, a un guardia civil, lo hacíamos el funeral y se marchaban muchos de ellos a sus pueblos de una forma como a escondidas, como de noche, sin que nadie les amparara en el cariño, en el afecto, en la solidaridad. Es decir, eras víctima doblemente porque te mataban a tu marido y encima te ibas al pueblo como avergonzado de lo que había pasado. Eso cuando no te quedabas a vivir en cualquier pueblo de Guipúzcoa y te señalaban por la calle. ¿Habéis leído Patria? Bueno, yo no he leído Patria porque como lo he vivido, aunque Aramburu es un escritor magnífico, pues francamente tampoco me hacía falta leerlo. Pero por la gente que conozco que ha leído Patria, me parece que es una novela que refleja muy bien la situación social que se vivía en el País Vasco, es decir, el cómo a una mujer del pueblo le asesinan a su marido y cómo además ella se convierte en una paria en ese pueblo y se tiene que marchar del pueblo. Y todo su pecado es que encima han matado a su marido. Le dejan de hablar, le dejan de visitar, le dejan de... Bueno, se queda absolutamente marginada. Bueno, pues eso pasaba en el País Vasco. Que si son valientes. Sigo. Las políticas antiterroristas. La ley de partidos, en la que se decía que todo aquel partido que no defiende métodos democráticos no puede estar en la vida política. Es decir, en Alemania el partido nazi no existe, porque no conciben que pueda haber un partido que defienda las atrocidades que se hizo en la época de Hitler. Bueno, pues nosotros tenemos un partido político que es Batasuna, que tiene, como habéis sabido, obviamente en las últimas elecciones, lleva terroristas convictos y confesos en sus listas electorales, y es un partido político que no condena uno solo de los atentados de ETA. Ahora, como mucho, condenan a todas las violencias y se solidarizan con todas las víctimas. Pero Batasuna, Bildu, es el brazo político de una banda terrorista. Arnaldo Otegi, que no sé si habéis leído esta semana las informaciones de Leire Iglesias, bueno, Leire Iglesias ha contado lo que muchos ya sabíamos. Me encanta que Leire Iglesias lo haya escrito, pero ya sabíamos quién es Arnaldo Otegi. Arnaldo Otegi ha participado en 9 secuestros y en un atentado. Y sin embargo, para Zapatero era un hombre de paz. Con Aznar también se puso en marcha el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, que fue un hito histórico, porque fue un pacto que firmó el Partido Socialista con el Partido Popular en la Moncloa, donde se dice literalmente en la introducción que ETA pierda toda esperanza, porque se va a trabajar para derrotarla. Bueno, se hicieron muchísimas medidas, se cerró el periódico Egin, que es un periódico que era de apología pura y dura del terrorismo. Otegi es el hombre de paz, las víctimas molestan, porque es incómodo hablar de las víctimas, ETA ya no mata, ¿para qué nos vamos a acordar de las víctimas? Nos hemos olvidado de la memoria, la dignidad y la justicia que las víctimas piden con toda la razón del mundo. Hemos visto terroristas que van en listas electorales. Conocemos a Arnaldo Otegi, sin embargo, va a ser el siguiente lehendakari del País Vasco. Lo siento por mi vecina,
porque vamos a tener un lehendakari de Bildu, y a mí eso me parece una indignidad. Bueno, la sociedad ha cambiado tanto que, como ETA ya no mata, ¿por qué no van a estar en las instituciones? Los asesinos están en la calle, porque el PNV ha conseguido en estas cesiones que hace Sánchez que la política penitenciaria esté en manos del Partido Nacionalista Vasco, y los etarras salen a la cárcel sin cumplir sus años de condena y tienen beneficios penitenciarios sin cumplir lo que tienen que hacer, que es colaborar con la justicia. Yo ni siquiera pido que pidan perdón, para la redundancia. A mí me parece que el perdón es un tema absolutamente íntimo. Tú lo pides o lo das en función de tu conciencia y de lo que tú quieras hacer. Pero cumplir la legalidad es un tema que hay que hacer. Y los terroristas de ETA que están saliendo a la calle no cumplen con la colaboración con la justicia. Para poder tener beneficios penitenciarios tú tienes que colaborar con la justicia, y cuando el juez te pregunta con quién formaba usted parte del comando, no puedes decir que no te acuerdas, porque sabes perfectamente con quién estabas. Cuando te preguntan quién te dio la orden de matar, tú sabes quién te dijo que mataras a Gregorio Ordóñez en este caso. Bueno, tienen todos una amnesia generalizada y a pesar de eso tienen beneficios penitenciarios. Entonces yo creo que hemos abandonado la valentía de la defensa de nuestros principios. Nos hemos olvidado que tenemos una deuda de honor con 857 víctimas mortales, más todas las víctimas que no han sido mortales, más las 180.000 personas que se han tenido que marchar del País Vasco, porque ha habido un éxodo vasco que está enumerado y se sabe cuánta gente se tuvo que marchar, y hemos querido olvidar nuestra historia. Estamos cambiando el relato por lo que es la historia y la memoria, y ahora nos cuentan un relato que no se ajusta, y los jóvenes habláis de conflicto, cosa que entiendo perfectamente, porque al final, tanto hablarnos del conflicto, interiorizamos también el lenguaje con el que quieren que hablemos, y allí no ha habido nunca un conflicto, ha habido asesinos, ha habido víctimas, y no quieren que la historia se escriba con vencedores y vencidos. Quieren que hagamos una especie de tabula rasa, que todos hemos sufrido muchísimo, y que así, bueno, pues podamos tener el año que viene las elecciones autonómicas a Arnaldo Otegi. Pero hemos sido y seguimos siendo una sociedad muy cobarde, una sociedad muy poco solidaria, muy misericorde, que empatizamos poquísimo con las víctimas del terrorismo, porque no queremos ponernos en su pellejo y pensar lo que han sufrido, y lo han sufrido por todos. Y algunos prefieren los votos que la dignidad democrática, y yo creo que ese no es un buen camino. Bueno, te quería preguntar también, ¿cuál crees que es la lección más importante que nosotros, los jóvenes, a pesar de no haber vivido en la época, digamos, de la violencia álgida de ese grupo, cuál es la lección más importante que podríamos extraer de todo esto que nos cuentas? Bueno, primero, que me parece que ya que os intereséis por el tema, es un punto a vuestro favor. Segundo, que nunca la violencia es un instrumento para llegar a nada. O sea, que lo último que hay que hacer en esta vida es utilizar la violencia del tipo que sea. Y que cualquier proyecto político que se sustente sobre el uso de la violencia es un proyecto que nace deslegitimado y que no se puede defender. Y que creo que tenéis que conocer la historia reciente, porque, bueno, se pasan el día hablándonos de Franco, que me parece muy bien, porque tenemos que estar todos en contra de la dictadura, pero vamos, que el último atentado de ETA fue en el año 2010, que erais muy jóvenes, pero que ya tenéis edad para saber lo que ha pasado. Y que ETA sigue siendo una realidad, no como comando ni como banda terrorista, sino como grupo político. Y que como tal, la sociedad, yo creo que tiene que rebelarse ante eso. Y que si conoces tu historia, tienes más posibilidades de no repetirla. Y desde luego los que vivimos en el País Vasco y no somos nacionalistas y queremos la derrota del terrorismo, bueno, pues sentimos a veces que todo el trabajo y todo el esfuerzo no ha merecido la pena. Yo creo que al revés, hemos sembrado para que en un futuro se recoja, pero para que vosotros recojáis una sociedad plenamente democrática y plenamente libre. Las cosas no pueden ser como son. Es decir, si tú ahora vas al País Vasco, yo el otro día estoy con un grupo de jóvenes y uno de ellos llevaba una bandera española en la muñeca. Y me dijo, he estado este verano en las fiestas de la Aste Nagusia de Bilbao. Y le digo, ¿y qué tal? Me dice, mira, muy bien todo, menos porque cada vez que se me veía la pulsera tenía bronca, porque no me dejaban ir con la pulsera al País Vasco. Y digo, bueno, pues no se vive en plena libertad. Entonces, si yo voy con la pulsera de la bandera española en Sevilla, a mí nadie me dice nada. Y no entiendo por qué en el País Vasco tú no puedes llevar la bandera que te representa como país, que te gustará más o menos, pero que has nacido en España.
Y esto de que no quiero ser español es como yo, que me gustaría tener 35 años y tengo 58. Pues las cosas son como son, entonces al final, bueno, pues eso es síntoma de una sociedad que todavía sigue sin vivir en libertad. Entonces, que tenéis que conocer la historia y que tenéis que saber, no el relato, sino la historia con mayúsculas de lo que ha acontecido y lo que sigue aconteciendo. Bueno, ahora para cambiar un poco el rumbo de la charla, te quería preguntar, bueno, como somos jóvenes y somos universitarios al fin y al cabo, ¿cómo crees que podemos utilizar la universidad a nivel personal para construir un rumbo político, independientemente de que no estudiemos una carrera relacionada con las ciencias políticas? ¿Y cómo crees que la universidad como institución define, digamos, nuestro futuro como jóvenes en relación a lo que sucede en el país? Hombre, yo creo que estáis en una etapa de vuestra vida apasionante. A mí me da mucha envidia que estéis en la carrera, que estéis en un colegio mayor, que estéis en Madrid, porque me parece que son años de muchísimo aprendizaje. Si yo volviera a estudiar la carrera otra vez, ¿qué haría? ¿Estudiaría más? Porque siempre se estudia poco y al final te arrepientes. Yo hice muy buena carrera, pero siempre pienso, no aproveché lo suficiente los profesores que tenía, los libros que me mandaban leer. Bueno, creo que sacas poco partido. Me parece fantástico que disfrutéis, que salgáis, que conozcáis gente, pero creo que también sois ya ciudadanos de esta sociedad y que os implicarais, no digo yo en un partido político, pero en un colectivo, en una asociación, en una ONG. Es decir, que intentéis hacer algo más que estudiar y divertiros. Que no sé si lo hacéis, ya digo, me parece que tiene mucho mérito que estéis hoy aquí escuchándome, ya creo que es bastante. Pero que al final, como sociedad civil, como ciudadanos individuales, tenéis mucho que aportar. Tenéis que prepararos, tenéis que formaros, pero al final sois quienes vais a dirigir este país el día de mañana, desde ámbitos completamente distintos. Entonces, si ya desde jóvenes, que sois muy jóvenes, os implicáis, os involucráis en proyectos que vayan más allá de lo que es la carrera, lo que son los amigos y lo que es la actividad nocturna de Madrid, pues eso es muy enriquecedor, porque al final te sientes que formas parte de una sociedad en la que querréis dejar huella, de una manera o de otra, no todo el mundo tiene que llegar a ser presidente de gobierno, pero se pueden hacer muchas cosas. Entonces, si ya desde jóvenes aprovecháis y empezáis a intentar involucraros, a colaborar y a hacer cosas, me parece que eso es enormemente enriquecedor, aparte de que saquéis buenas notas. Isabela me mira toda seria, no. ¿Qué cosas? ¿Crees que todos podemos influir en el futuro y en el rumbo, políticamente hablando, con independencia si estudiamos una ingeniería, matemáticas o si estudiamos una carrera de humanidad? Porque, por ejemplo, tú no empezaste estudiando ciencias políticas con la idea de ser presidente. Es que la vida da muchas vueltas. No sé, tenéis todos entre 18 y 28 años, me imagino. Y os imagináis cada uno de vosotros dentro de 10 años. Bueno, pues siento deciros que seguramente no será así, porque la vida te lleva por caminos muy distintos. Por eso tienes que estar muy abierto, muy preparado y con ganas y predisposición de hacer aquello que la vida te pide que hagas. Entonces, generalmente suele ser muy distinto. Tenemos una imagen de, pues yo con 35 años me veo, bueno, pues yo llegué a los 35 años y no se parecía en nada a lo que yo pensaba que iba a hacer. Entonces da igual lo que estudiéis, la cosa es que os forméis y que os preparéis y que estéis bien educados, porque da igual, al final yo estudié latín y he hecho política durante muchos años y ahora hago otras cosas. Pero puedes hacer política desde la ingeniería, desde la filosofía, desde las matemáticas o desde esas carreras tan raras que estudiáis ahora que soy incapaz de aprenderme. De todas maneras, todo es hacer política, No se hace política solamente en las instituciones. Política hacéis todos los días, porque política es contribuir al desarrollo de esta sociedad. Política hacen los políticos, pero hacen los empresarios, hacen la universidad. Política hacéis con vuestros amigos, donde discutís. Es decir, política es formar parte un poco de la sociedad en la que estáis, no podéis vivir aislados del mundo. Y todo el mundo influye. ¿Cuántos grupos de WhatsApp tenéis? N. Si en cada grupo de WhatsApp mandáis un vídeo sobre algo, estáis influyendo. No todo el mundo es influencer, que es una palabra que odio, ni tiene no sé cuántos mil millones de seguidores, ni le dan no sé cuántos likes en las redes sociales
un mundo que también me queda muy lejano porque me ha pillado muy mayor. Pero todos influís, todos tenéis grupos de amigos, grupos de familiares, grupos de... Y todo lo que mandáis es intentar influir, porque de repente veis un artículo en un periódico o escucháis un podcast y se lo recomendáis a vuestros amigos, ¿o no? Eso es influir. Entonces, todos sois influyentes. Da igual que no tengáis no sé cuántos likes, pero todos en vuestro pequeño o gran ámbito tenéis capacidad para influir, capacidad para intentar, bueno, pues que las ideas que vosotros tenéis, defenderlas y conseguir adherir más gente a esos principios y a esos planteamientos. Bueno, y otra pregunta que yo creo que interesa mucho a las personas es que, como ya dijimos al principio, tú eres una mujer pues que ha influido mucho, digamos, en la política. ¿Crees que como mujer has tenido, digamos, desafíos para alcanzar, digamos, esos puestos que lograste alcanzar? ¿Crees que hoy en día las mujeres en general enfrentamos problemas para alcanzar ciertas metas, no solo necesariamente en el ámbito de lo político? No voy a ser nada políticamente correcta, pero no me habéis llamado para que sea políticamente correcta. A mí el hecho de ser mujer jamás me supuso ninguna traba, de verdad. Yo soy de una familia que tengo 3 hermanos varones y yo. Todos hemos estudiado lo mismo, todos hemos hecho lo mismo, todos hemos tenido las mismas oportunidades. En la política el hecho de ser mujer a mí no me afectó en absoluto, para nada. De hecho, yo hice campaña electoral embarazada de 7 meses, gorda, como os puedo explicar, y yo me encontraba fenomenal, y el hecho de ser mujer para mí era un plus, pero porque yo soy de las convencidas de que las mujeres y los hombres son absolutamente complementarios. Nunca he sentido que los hombres fueran superiores y yo nunca me he sentido superior a los hombres. Al revés, creo que tenemos las mismas oportunidades, tenemos talentos distintos, pero tenemos capacidades muy parecidas y somos enormemente complementarios. A mí lo que me ha perjudicado mucho en mi vida es no ser nacionalista. El hecho de no ser nacionalista me ha discriminado absolutamente a lo largo de mujeres. Me parece fantástico y solo faltaba que condenes a una mujer a la que ha matado su marido o su pareja, es que solo faltaba, pero condena también a la mujer guardia civil a la que ha matado, si estamos hablando de condenar en función del sexo. Pero eso no ocurre. Entonces, me creo muy poco las políticas feministas que ahora están en boga, y siento decirlo así porque sé que no es políticamente correcto. Yo pongo muy en valor a la mujer. Me parece que somos, frente a los hombres, unas privilegiadas porque tenemos el don de poder dar a luz, cosa que ellos no van a poder nunca. Y creo que eso es un regalo maravilloso. Y sin embargo, también en este momento se desprestigia bastante la maternidad. Yo, que bueno, que en política he llegado a alcanzar determinados puestos, creo que nada en mi vida es tan valioso como los 2 hijos que tengo, de verdad. Y creo que el papel más importante que he hecho en mi vida es el papel de madre. Que seguramente si estuvieran aquí mis 2 hijos, que son más o menos de vuestra edad, bueno, dirían que soy una madre horrible. Pero para mí, de verdad, es lo mejor. Entonces, no os creáis eso de que por ser mujeres estamos discriminadas. Al revés, yo creo que las mujeres tenemos en casi todos los campos las mismas oportunidades. Conozco muchísimas mujeres que tienen unos puestos importantísimos, a los que han llegado no por ser mujeres, sino por méritos propios. Y yo creo que en esta vida se valoran los méritos. Y nosotras, como mujeres, tenemos que impulsar que se valoren los méritos. Si Vox no alcanzara 176, sabíamos que era muy difícil, pero hombre, tal y como habían sido los 5 años de gobierno de Pedro Sánchez, pues yo esperaba que la gente votara de otra manera. Luego, la democracia es lo que tiene, cada cual vota lo que quiere y el resultado es el que es. Ahora, a mí personalmente no me gustó mucho. Feijóo no ha podido presentarse a la investidura porque no ha recabado los apoyos necesarios. ¿Por qué? Porque no ha querido ceder ante las exigencias de los nacionalistas. Yo también creo que el fin no justifica los medios. Yo creo que tú puedes querer llegar a la Moncloa, ser presidente de gobierno, pero si para eso tienes que ceder en todo lo que te piden los nacionalistas, los comunistas, los populistas y los terroristas, pues creo que España no se merece tener un presidente que cede y que transige. Pero Junts, Esquerra, Bildu, el PNV no se han visto en otra igual y saben que no van a ser determinantes
con un gobierno del PP y Vox, entonces van a aprovechar la ocasión y van a hacer presidente del gobierno a Pedro Sánchez. Pero va a ser un gobierno que esté todo el rato atentando contra el Estado de Derecho, es decir, en este momento estamos hablando ya de una amnistía a quienes han cometido un delito. No es que se les indulte, es que se les va a amnistiar. La amnistía es que tú haces que el delito no ha existido. Entonces lo que existe es el discurso del rey del año 2017, los que fuimos a la manifestación del año 2017, los jueces que dijeron que aquello había sido que era ilegal, que se había hecho un referéndum que era ilegal, los policías y los guardias civiles que estuvieron ahí al pie del cañón defendiendo el Estado de Derecho. Todo eso lo vamos a borrar de un plumazo porque Puigdemont quiere volver a España, un señor que se fue en el maletero de un coche, o sea, que se marchó, se escapó en el maletero de un coche. Y aquí seguro que hay catalanes también. No hay catalanes. Vale. Digo porque si luego quieres decirme algo, o sea, esto es un coloquio, yo vengo, suelto el rollo, pero ya me gustaría también tener un poco de conversación. ¿Va a hablar ella? Sí, hombre, vamos a hablar tú y yo. Es decir, yo creo que tenemos un posible gobierno que no nos merecemos. Porque el Estado de Derecho hay que respetarlo, la democracia hay que respetarla, la libertad hay que cuidarla, hay que mimarla. Y por estar en la Moncloa no todo vale. No todo vale porque al final esto afecta a la sociedad y a todos nosotros. Y lo veremos. Veremos la investidura de Pedro Sánchez, veremos más cesiones a los nacionalistas, que al final los nacionalistas son un porcentaje muy pequeño de la población española y sin embargo son los que marcan el futuro. Entonces probablemente pidan que haya mediadores internacionales y acabaremos hablando de un Estado plurinacional. Y yo creo en la unidad de España. Me parece que España es una nación de la que tenemos que sentirnos enormemente orgullosos, que es una nación diversa y plural, porque es verdad que los vascos no somos iguales que los andaluces, pero tenemos muchos siglos de historia conjunta, de historia común. Hemos sido un referente en la historia del mundo occidental. Sin España no se entendería el mundo. Y me parece que no valoramos lo suficiente lo importante que es tener una nación fuerte. En un mundo tan globalizado, el que España cada vez esté más debilitada no nos coloca en posiciones buenas, nos coloca como un país muy débil y al que se le puede no tener en cuenta. Y yo al revés, yo me siento muy orgullosa de mi país y yo quiero que en Europa España sea una de las grandes potencias. Difícilmente vamos a ser una gran potencia si estamos pegándonos entre nosotros y dividiéndonos. Ahora cuando los bancos se unen, las asociaciones se unen, España está en plena etapa de división interna. Eso genera una fragilidad y una debilidad que no nos hace mejores ni más fuertes, al revés, nos hace mucho más vulnerables a todo. Entonces yo no entiendo, a mí me parece que en la vida hay que sumar, que nos suma todo, la gente a la que conocéis, los idiomas que estudiáis, los libros que leéis, todo eso suma y enriquece. Y yo no sé por qué los nacionalistas se esfuerzan muchísimo en rechazar lo que es distinto, en renunciar a lo que es diverso y en potenciar solamente y exclusivamente lo que es suyo. Y no sé si la chiquita que es catalana y mi colega de Guipúzcoa son nacionalistas, y si lo son me encantaría hablar con ellas, porque yo creo que el diálogo siempre suele ser muy enriquecedor y bueno, pueden dar otra perspectiva de las cosas. Creo que estamos viviendo un momento político enormemente preocupante, porque hay un jaque mate al Estado de Derecho de este país. Y el jaque mate al final tiene consecuencias. Bueno, ahora que has mencionado, digamos, la posición global de España, ¿crees que España tiene errores en su política exterior en cuanto a su posición, digamos, con la Unión Europea frente a países de América? Pues ahí me vais a perdonar, porque yo también soy de las que defiendo que quienes hemos estado en política o quien está en política no saben de todo, y yo, desde luego, no sé de todo. Entonces, yo no puedo en este momento haceros un análisis medianamente serio e informado de la relación de España en la política europea o con la política con Hispanoamérica. Yo creo que con Hispanoamérica tendríamos que tener una relación mucho más estrecha porque son nuestros hermanos de ultramar. Tenemos una historia común. Yo me siento enormemente orgullosa de las gestas que hicieron, entre otros muchos vascos, yendo al otro lado del mundo, descubriendo América y llevando
América del Sur, las universidades, la religión, la cultura, y mezclamos con ellos. No tuvimos nada que ver con lo que hicieron los ingleses, al revés. Yo creo que nosotros tenemos que sentirnos muy orgullosos y también empezar a tirar por tierra la leyenda negra. Pero yo no sé por qué los españoles estamos todo el día como renunciando a lo bueno que tenemos, como no queriendo ver lo bueno que hemos hecho, como todo el día fustigándonos y no hay que ser tan chauvinista como los franceses, pero hombre, podríamos ser un poquito más orgullosos y estar un poquito más orgullosos de lo que somos y de la historia que hemos tenido. Entonces yo creo que los lazos y la relación con los europeos es fantástica porque los tenemos al lado, pero que con Hispanoamérica además nos une una lengua, y la lengua común es un instrumento fantástico para todo tipo de relaciones económicas, culturales, sociales, políticas, y creo que habría que estrechar lazos. Pero, como os digo, no soy experta en nada, pero desde luego en política exterior muchísimo menos. Bueno, yo creo que te emociona bastante hablar con pues, el público, entonces vamos a pasar a preguntas. Entonces, si alguien tiene algo que comentarle a María. Sí. Has dicho que parte de la política del 2008 por diferencias con el partido, supongo que con Rajoy y tal. Tú fuiste afín a personas que tuvieron discrepancias en el 2008 como María Loreza, no sé si es Francia y Rey. Ellos amagaron en ese momento por presentar la candidatura alternativa del Congreso de los Miembros del PD. ¿Eso realmente estuvo sobre la mesa? Y si no, ¿no pensaste en presentar? Yo creo que eso nunca estuvo sobre la mesa. La verdad es que luego los periodistas cuentan la historia como les parece muchas veces. Y si estuvo sobre la mesa yo no fui consciente. Si lo llego a ser te lo hubiera contado. Yo me fui de la política. Para mí los 20 años de política fueron un privilegio, pero fueron una carga pesadísima. No solamente por el miedo de pensar que en cualquier momento me podían matar, o por las consecuencias que eso tenía en mi ámbito familiar, porque yo tenía hijos muy pequeños a los que pocas veces llevaba al colegio, pocas veces llevaba a las actividades extraescolares. Mi hijo, que ahora tiene 26 años, no entendía por qué yo no conducía. Entonces, lo peor que le parecía a mi hijo, con una edad muy pequeña, era: mamá, es que tú no sabes conducir, porque las madres de mis amigos conducen. Claro, yo no conducía jamás porque yo iba en un coche con 2 escoltas. Y entonces él no me veía nunca conducir y le parecía que su madre era lo peor, cosas de niños, porque no sabía conducir. Entonces, para mí dejar la política fue un alivio, de verdad, porque la responsabilidad que implica estar al tanto de todo lo que ocurre, poder dar la respuesta correcta en el momento correcto, defender aquello en lo que crees, estar en las instituciones compartiendo muchas veces espacio político con gente de Batasuna, a la que yo por supuesto no saludaba, tampoco les he escupido nunca, les he dicho nada, pero estar con gente que no condena el atentado de compañeros tuyos, pues no tiene ninguna gracia. Como cuando riñes con la familia, pues al final es tu familia, y yo lo pasé fatal, pero sin ninguna gana de volver a la política. Entonces a mí gente como Rosa Díez, por ejemplo, o Santi Abascal, me parecen admirables, porque ambos se fueron de sus partidos. Rosa Díez se fue del Partido Socialista porque discrepaba por completo con Zapatero, con todo el tema de la política antiterrorista y otras cosas más, y Santi Abascal se fue también del Partido Popular, y ambos montaron sus partidos. Y yo les miraba y decía: madre mía, ¿qué mérito tienen? Porque no solamente te has ido, es que montas un partido nuevo con todo lo que eso supone. Entonces yo nunca más. Bueno, en esta vida tampoco puedes decir nunca más, porque luego la vida te sorprende, como os decía antes. Pero yo no tengo ninguna intención de volver a la política. No porque la desdeñe, que me parece una actividad que además hay que volver a poner en valor, porque está muy infravalorada. Yo creo que es verdad que en este momento en la política no están los mejores. Yo creo que, bueno, pues la media es bastante mediocre. Pero yo creo que la política es donde tienen que estar los mejores de cada casa, porque son los que nos representan. Y yo quiero que me representen los excelentes, porque para mediocre estoy yo, ¿no? Que me representen los mejores. Pero no, yo no tengo intención de volver a la política. Y en su momento, que yo sepa, no se pensó en hacer otro partido ni nada. Y me fui porque no estaba de acuerdo con Rajoy. Claro, el presidente del partido era él no se iba a ir, porque tenía que ir yo también en la vida. No hubo un congreso, era el Congreso de Valencia. Sí, pero nadie, vamos, no sé si alguien amagó, pero
desde luego se quedó en un amago. Es el congreso donde Rajoy dijo que los conservadores y los liberales que se fueran, pero no hubo nadie más que se presentara. O sea, se votó a Rajoy y punto. Y de hecho, yo iba a ir de compromisaria al congreso y yo ya había dado mi voto por a Rajoy, ya sabes que los votos se mandan antes, hay que mandar, no, yo ya había votado a Mariano Rajoy, luego no fui al congreso, claro. Pero, vamos, yo no tenía pensado marcharme del partido, yo me marché porque vi lo que pasaba con la ponencia política y dije, pues yo es que no puedo seguir en un sitio en el que no estoy de acuerdo con lo que están haciendo. Bueno, más preguntas. Yo quiero que la guipuzcoana se levante. ¿Cómo te llamas? Ayora. Ya empezamos con los nombres vascos, que es que me... ¿Cómo es? Ayora. ¿Tiene traducción? No. En mi época los nombres vascos eran Miren, Maite, Edurne. Ahora tenéis unos nombres complicadísimos. Es muy bonito el nombre. Comentarles algo que... Bueno, ya saben cómo pienso, la verdad. Pero yo no. Bueno, yo no pienso igual que tú. Ya me imagino. Tenemos diferencias, pero bueno, no sé. Será porque hemos vivido en épocas diferentes y porque nos han educado diferente y ya está. Bueno, tú has vivido cosas distintas, es verdad, pero yo tampoco he vivido, no sé, pues el holocausto nazi y tengo una opinión, pero no estuve allí. Claro, o sea, yo tengo una opinión que no es igual que la tuya y... No sé, y he visto cosas y me han contado cosas, gente, pues que... O sea, que no comparto contigo Vale. sobre ETA. Yo, No, ni soy ni pro ni contra. Ni nada. hombre, O sea, no puedo ser nada porque tampoco he vivido ETA. Entonces no puedo ser ni pro ni contra. vale, pues lo vamos a dejar ahí, porque tampoco te voy a poner en un compromiso, porque no me parece justo. Bueno, más preguntas. Perdón, yo he llegado un poco tarde, pero bueno, me gustaría hacer una pregunta sobre lo que decías, de que en política representen los mejores. ¿No crees que al menos en el sistema que tenemos montado democráticamente en España no están alineados los incentivos para que estén los mejores en política, sino la gente más perversa? Y luego, otra pregunta que no sé si has comentado anteriormente, ¿no crees que ha sido un error de estrategia de comunicación política de parte del gobierno español, históricamente en los últimos 25 años, en defender la unidad de España desde un punto de vista legalista, diciendo que España es indivisible porque lo dice la Constitución y no por la propia idea de España en sí? Que España no puede ser España sin Cataluña o sin las fundadas, ¿no? Entonces, yo creo que defenderlo desde un punto de vista legal, cuando, por ejemplo, tienes el Tribunal Superior del Poder Judicial, que en cualquier momento, como está politizado, te puede decir que esto es legal o no es legal, a su libre arbitraje, evidentemente comprometido por diferentes partidos políticos, pues creo que es un error de principio. No sé. Bueno, yo antes he hablado de la unidad de España y no he mencionado la ley, porque yo soy de las que creo que la ley es un añadido, pero que la historia, la cultura, la tradición es lo que verdaderamente nos conforma como nación. Porque ahora tenemos la Constitución del 78, tuvimos la de 1812, hemos tenido, y las constituciones se cambian, pero la unidad no se cimenta en la ley, la unidad se cimenta en otro tipo de cosas. Entonces estoy completamente de acuerdo contigo que no hay que ampararse solamente en la ley para defender la unidad de España. Y yo no concibo España sin el País Vasco y sin Cataluña y sin Navarra. Me parece que todos conformamos España y que todos deberíamos sentirnos enormemente orgullosos de estar formando parte de este país, que es una gran nación. A veces nos empeñamos nosotros mismos en que no sea tan gran nación, pero es una gran nación. Has dicho que en la política hay gente perversa. Yo no me he atrevido a decir tanto, ¿eh? Yo diría que hay gente mediocre, porque lo de perversa tiene una connotación de malignidad que me parece... Yo creo que no están los mejores, y antes en la política estaban los primus inter pares, que eran los mejores de los mejores. Ahora no, porque la política también se ha convertido en un modus vivendi en el que hay mucha gente que gana un sueldo que no ganaría en cualquier otro sitio, y por un esfuerzo o un trabajo que tampoco es de 8 horas y picando piedra, porque hay gente
50 diputados, ¿a cuántos diputados conocemos? ¿Cuántos de esos trabajan verdaderamente de una forma esforzada? Bueno, pues yo creo que se deja en general, y tampoco es bueno generalizar, pero dejan en general bastante que desear. Yo por eso os animo a que forméis parte, porque lo que no se puede tampoco es criticar lo que hacen otros si uno no intenta mejorar las cosas. O sea, hay que implicarse. Que no digo que entréis todos mañana a formar parte de un partido político, pero si queréis mejorar la sociedad, no nos basta con criticar, habrá que hacer cosas. La crítica está muy bien, pero la crítica no enriquece, es un desahogo, y nos viene muy bien el desahogo. Pero algo tendréis que hacer por mejorar las cosas. Si no nos gusta quien nos representa políticamente, intentemos cambiarlo. Si no nos gustan determinadas cosas, intentemos hacerlas de otra manera distinta. Tenéis la juventud, tenéis la fuerza, tenéis la formación, o estáis formándoos para poder hacerlo. Pregunta, levantar la mano. Sí. Respuesta, todos los partidos políticos tienen sus determinados subterfugios, ¿no? Y al final suele ser un poco la gente más perversa o como los sin escrúpulos quien termina imponiéndose en los partidos políticos, y da igual el color, ¿vale? O sea, porque esto se puede ver en cualquier político. Es raro, y he conocido a varios, ¿no? Y es raro una persona de buena voluntad suele llegar lejos en la política, porque normalmente se suele cansar antes, o se suele quemar antes. Yo por la experiencia que he visto. Y luego, influyendo sobre los problemas de la acción política y la democracia, yo creo que el sistema pues tiene el veneno dentro de sí mismo, ¿no? Y es que, por ejemplo, hay problemas políticos que son insolubles dentro del sistema democrático. Por ejemplo, el sistema de las pensiones tiene un componente demográfico muy importante, y es que la mayoría, el principal grupo o granero de votos, si se quiere llamar así, de España, son los jubilados. En el momento en el que haya que hacer algún tipo de reforma, no se puede hacer, porque son ellos los que saldrían perdiendo, y al ser el mayor número de votantes, los jóvenes están sometidos a esa voluntad y a ese interés propio de ese grupo de pensionistas. Entonces, no sé si podría concebir o si concibes algún otro tipo de solución política para este tipo de problemas que yo creo que no serían resolvibles por la buena voluntad de la gente, porque, por ejemplo, si echamos un vistazo atrás, todos los grupos sociales que ha habido en España en los últimos 20-25 años han perdido la riqueza en grandes cantidades, a excepción de los pensionistas. Precisamente hace poco, antes de las elecciones, hemos visto que han subido las pensiones, mientras que somos los jóvenes los que nos han impuesto un nuevo impuesto, el impuesto de mecanismo de equidad intergeneracional, que nos suben a nosotros los impuestos para seguir pagando a aquellos que son más ricos antes que ahora. Entonces, no sé qué tipo de solución o acción política crees que podría solucionar este tipo de problemas. Gracias. Vais a tener que traer a alguien que esté en política activa, porque yo estoy fuera del tema y no estoy tan enterada de todas estas cosas. Primero, en la política hay que entrar y salir. Yo creo que la política es una actividad que hay que hacer durante unos años, porque si no, al final te terminas creyendo que la política está para servirte a ti y no tú a la política. Por eso hay gente que lleva demasiado tiempo en política, y por eso a veces se quedan los mediocres, porque saben que fuera no van a encontrar una ocupación que les resulte tan bien remunerada profesionalmente. La gente se cansa, por eso hay que estar en política poco tiempo. Y como hay que estar poco tiempo, tendrá que quedar huecos y tendrá que entrar nueva gente, nueva sabia y gente más joven, con nuevas iniciativas y con más ilusión y con más fuerza. Por eso yo os vuelvo a decir que os impliquéis, que no vale de nada que digamos que los políticos son malísimos si no nos implicamos y no intentamos cambiar las cosas. Hay que asumir la responsabilidad que cada uno tenemos, desde el ámbito más o menos grande o más o menos pequeño. Es verdad que tenemos en este país un problema demográfico grandísimo, que es que hemos invertido la pirámide de la natalidad. Hay mucha más gente mayor que gente joven. Hay un problema demográfico enorme porque la gente joven no tenéis hijos.
Y sin embargo, la gente mayor cada vez vivimos más tiempo y vivimos más tiempo jubilados. Pero es verdad que también es gente que ha estado contribuyendo durante 40, 50 años a la caja de la Seguridad Social para poder tener monedas, porque trabajáis 12 horas al día. Luego queréis viajar, luego queréis recorreros el mundo, luego queréis tener casa, luego queréis tener coche, para cuando llega el momento la gente tiene 1 o 2 hijos. Eso no sostiene una sociedad. Vamos a tener un problema enorme con la natalidad, de verdad, ¿eh? O sea, hay un problema demográfico muy serio, no solamente en España. Al final, si no tenemos hijos, esto no se sostiene. Entonces, ¿yo qué haría si estuviera en el gobierno? Yo me ocuparía muchísimo del tema de la natalidad. Seguiría cuidando a mis mayores, porque creo que se lo merecen. No os daría bonos culturales a los jóvenes. Os pediría que trabajarais, que os esforzarais, que estudiarais y que sacarais todos buenas notas y una formación excelente. Pero sí intentaría buscar ayudas. Entiendo que no estáis en momento ninguno de pensar en ser padres y madres porque sois jovencísimos. Pero es verdad que si no se incrementa, no se ayuda a la familia, no se ayuda a los jóvenes a que puedan tener hijos, esta sociedad tiene un futuro bastante incierto. Pero a los mayores hay que cuidarlos, que llegarás a ser mayor y querrás cobrar la pensión. Bueno, yo tengo asumido que no la cobras. Pues te merecerás cobrarla, con lo cual espero que haya unas siguientes generaciones que te puedan pagar la pensión. A ver, el sistema de pensiones que tenemos de reparto es piramidal. O sea, necesitas que haya más gente en la base que cobrando la pensión. Entonces, no es que las pensiones no sean sostenibles, es que el sistema de pensiones no es sostenible. Hay otros modelos de pensiones que sí que son sostenibles. Vale. Que sí, si yo cotizo una cuenta propia. Sí, estoy de acuerdo. Hay otros modelos y puedes combinar pensiones privadas con... Vale, pero también puedes despilfarrar menos dinero en otras cosas. Pero esos son pymes, porque al final el gasto del Estado, el 50% del gasto son solo pensiones. Y me estás hablando, por ejemplo, de cuestiones de pues, un bono cultural de 400 euros, que igualmente, como tú, estoy en contra de ello, pero... ¿Tú sabes cuántos asesores hay en la Moncloa? Sí, y estoy ¿Tú totalmente... sabes cuántos asesores hay en cada institución? ¿Tú sabes cuánto dinero se despilfarra? Estoy totalmente de acuerdo, pero eso supone quizás el 1%, el 2% del gasto estatal. Pero estamos hablando de un gasto del 50% que son las pensiones. Ya, pero a lo mejor si todo eso lo sumas, resulta que haces una reducción de gasto bastante importante y no se lo quitas a la gente mayor. Es que me parece poco injusto. Ahora como solución... Injusto es que una persona joven que no tiene acceso a una vivienda, por ejemplo, esté cotizando el 30% de su salario para subvencionar a, pues, por ejemplo, el transporte de los jubilados, que el 95% de los jubilados tienen una vivienda, que una persona joven no se puede permitir y tiene que destinar el 60% de su ingreso mensual a compartir una habitación en un piso compartido, pues hombre, me parece que es un tema injusto, pero para los jóvenes, no para los mayores. Pero, escucha, no cargues la culpa sobre los mayores. ¿Por qué no intentamos hacer políticas que de verdad beneficien a los jóvenes y que les ayuden a que tengan un desarrollo profesional, social, familiar? Porque yo estoy completamente de acuerdo contigo en el tema de los pisos, ¿eh? Pero no creo que la solución sea que le quitemos al señor mayor el bonobús. No sé si aquí se llama bonobús. Se llama bonobús también. A lo mejor lo que yo sí que haría es no dárselo en general a todos, pero digo, Amancio Ortega no necesita el bonobús. Entonces vamos a ver en función de los ingresos de cada uno que necesitan. Pero intentemos que se hagan políticas que os ayuden a los jóvenes a poder tener un desarrollo, que creo que no se hace lo suficiente. Porque a mí que os quieran pagar un bono cultural es que es una tomadura de pelo. Me parece, ¿eh? Sí, en eso estamos de acuerdo. Gracias. Sí. Dos cosas. La primera, comentar lo que estabas comentando ahora del bono cultural. Eso ha sido una novedad ahora, vísperas de un año electoral. Todo el mundo sabía para qué era. O sea, Claro. vísperas de un año electoral. Lo segundo, quería preguntarte, como has sido muchos años parlamentaria en el País Vasco, si realmente, la futura investidura de Sánchez, tú estás plenamente convencida de que va a salir adelante, con todo, para mí, chantaje que se va a dar tanto a esos partidos minoritarios en personas, mayoritarios en escaños en el Congreso, muy mínimo, pero que va a ayudar a que esa investidura salga adelante. Si esos parlamentarios del Partido Socialista de Euskadi
que muchos estaban en la época en la que tú participabas activamente en política, si realmente, tú que hablabas al principio de los principios y de esos valores si realmente han cambiado, si realmente es el mismo Partido Socialista a nivel general, a nivel nacional, y sobre todo el Partido Socialista de Euskadi. Personas como Patxi López, que es el portavoz en el Congreso, recientemente, este verano, Nicolás Redondo era expulsado del PSOE por decir abiertamente pues, que eran atrocidades. Lo que iba a hacer el PSOE de Pedro Sánchez eran atrocidades. Y sin embargo, gente como Patxi López, que ha sido el único lehendakari socialista, ahí está al pie del cañón, hasta el punto de bajarse los pantalones, a mi juicio, por seguir siendo portavoz en el Congreso, por el beneplácito del presidente del gobierno. Me Yo creo gustaría que saber el Partido Socialista metamorfoseó en el año 2004 y ha seguido en una metamorfosis absoluta hasta ahora. Yo entiendo que a la gente del Partido Socialista le moleste que se les digan estas cosas, pero el Partido Socialista que firma el Pacto por las Libertades, que hace el acto del Cursal entre Nicolás Redondo, Jaime Mayor, con Fernando Savater, que no es dudoso de ser de derechas, y en la mitad porque defendían por encima de todo el constitucionalismo, Partido Socialista que tenía muy claro que entre la violencia y la democracia, entre el terrorismo y la libertad. Ese mismo Partido Socialista está mucho más cerca de Bildu en este momento que del PP. Está mucho más cerca de Chapote que de José Antonio Ortega Lara. Es durísimo decirlo y a mí me duele en el alma, de verdad, porque yo he tenido muchos compañeros socialistas, porque hemos compartido manifestación, tanatorio, funeral, y porque nos hemos sentido los dos dianas de ETA. Y yo con Patxi López he compartido muchísimo en el Parlamento. Pero Patxi López ha cambiado, yo no he cambiado. La situación no ha cambiado, ETA no ha cambiado. Es que todo esto, si ETA hubiera cambiado, fantástico, porque ETA ha cambiado, ETA ha sido derrotada, ETA abandonó su proyecto político, pues oye, unos son nacionalistas, otros no, pero como unos son del PP y otros son del PSOE, la pluralidad política enriquece. Yo me aburriría muchísimo que todo el mundo fuera de derechas, porque creo que eso no se sostiene. Pero hay líneas que son infranqueables. O sea, la línea del terrorismo no la puedes pasar. Entonces tú puedes ser nacionalista, pero no puedes estar a favor del terrorismo. Del pasado, ni del presente, ni del futuro. Y el Partido Socialista lo llevará en la conciencia. Ellos sabrán, porque ha habido fotos estos días de cómo llevaban el féretro de Isaías Carrasco, por ejemplo, pero Patxi López nos echó del velatorio de Isaías Carrasco a Mariano Rajoy y a mí, porque estábamos en un momento electoral y ya nos dimos cuenta que aquello también algo estaba pasando. Y a Patxi López el Partido Popular le hizo lehendakari. No sirvió para nada, 4 años. Tuvimos por fin un lehendakari que no era nacionalista. Dio igual, porque no hizo nada. Que 4 años más tirados a la basura, con los votos del PP. Y en las elecciones del 2005, que Patxi López iba por el Partido Socialista y yo por el Partido Popular, yo siempre decía que si el PSOE ganaba, nosotros lo íbamos a apoyar. Él decía lo mismo con la boca más pequeña. Pero al final, bueno, Patxi López está en el Congreso de los Diputados y el otro día le vimos a Merche Ipurua con Pedro Sánchez. Merche Ipurua es la diputada de Bildu de ETA en el Congreso de los Diputados, fue la directora de Legin. Era redactora de Legin y ha sido directora de Gara y fundadora de Gara. José Antonio Ortega Lara, que en este momento milita en Vox, era funcionario de prisiones y estuvo secuestrado por ETA durante 532 días en un zulo que se ha reproducido en el Memorial de Víctimas del Terrorismo en Vitoria y que merece la pena entrar y ver lo que tiene que ser vivir ahí 532 días. Cuando la Guardia Civil libera a Ortega Lara el 12 de julio de 1997, el titular del periódico que dirigía Merche Ipurua era Ortega vuelve a la cárcel. Esa tipeja, y perdón por el tipeja porque me hay que insultar, es la diputada de Bildu de Guipúzcoa. Es con la que se reunió el otro día Pedro Sánchez y es del partido que ha dicho que va a apoyar a Pedro Sánchez porque les interesa políticamente.
Y eso no nos podemos olvidar, porque Ortega Lara es verdad que milita en un partido que es Vox, que te gustará más o menos, pero es una víctima del terrorismo. Entonces, despreciar a las víctimas del terrorismo y ensalzar a los terroristas, yo creo que no es de una sociedad muy sana, al margen de ideologías. Si estamos a favor de las víctimas, estamos a favor de todas las víctimas, pero de todas, no en función de su color político. Porque me parece muy bien que enarbolemos la bandera de las víctimas, pero cuando esa víctima piensa distinto que yo, ahí no le defiendo. Pues entonces no estamos defendiendo a las víctimas. Y las cosas son así. Y dan 48 horas para liberarlo y el gobierno tiene que acercar a todos los presos a las cárceles del País Vasco. Están todos ya en las cárceles del País Vasco y sin embargo Miguel Ángel Blanco está asesinado. Hubo una reacción social de tal magnitud, porque, bueno, yo os recomiendo que entréis en la hemeroteca, porque no tenéis por qué creeros lo que yo os cuento, pero si entréis en la hemeroteca veréis todo esto. La sociedad se manifestó de tal forma, porque aquello fue la crónica de una muerte anunciada, un joven concejal de Vizcaya que era Ermua, que no conocía a nadie, un chico que iba en tren a trabajar a Bilbao, volvía secuestrado, 48 horas. Por supuesto lo matan el sábado a las 4 de la tarde. Entonces la conmoción social fue tal, hubo tales manifestaciones que el Partido Nacionalista Vasco por primera vez en su vida se asustó y pensó, a ver, si este rechazo al terrorismo de ETA va a devenir en un rechazo al nacionalismo en general. Y es verdad que la gente se puso muy contra ETA, desde luego, y la gente empezó a preguntarse también a ver qué responsabilidad tenía el nacionalismo en la pervivencia de tanto tiempo de una banda terrorista, porque al final el PNV gobernaba y el PNV nunca había tomado ni una sola medida para intentar derrotar a ETA. Al revés, habíamos oído a Arzayus hablar de estos chicos de la gasolina. Hombre, estos chicos de la gasolina matan gente, pero en fin. ¿Qué hace el PNV? En el año 98 firman el Pacto de Estella. Se reúnen todas las fuerzas nacionalistas en Estella, primero de una forma secreta y escondida, con los sindicatos nacionalistas, con Batasuna, con el PNV, y ahí firman un pacto en el que dicen que van a dejar fuera de la vida política el PNV, al Partido Popular y al Partido Socialista, y que siempre van a gobernar los nacionalistas en defensa de lo suyo que será lo de todos, porque Otegi no es más vasco que yo, solo faltaba. Entonces, en ese momento el PNV pasa la raya también. ¿Por qué? Por intereses, porque dice, oye, a ver si yo voy a dejar de ser hegemónico en el País Vasco y voy a perder mi poder, porque al final el PNV es otra carcoma que está en todos lados. ¿Cuál es la gracia de esta historia? Que ellos han alimentado la fiera durante 40 años y la fiera se los va a comer. Y ETA ya tiene más votos en el País Vasco que el PNV. Cosa que es inaudita, porque ellos nunca hubieran pensado que al final el PNV para la juventud del País Vasco es un partido carca, antiguo, de derechas, que ya no es, vamos, carca y antiguo sí, pero de derechas no es, ya te digo yo, ha votado todas las leyes ideológicas de Sánchez. Ellos nunca pensaron que Bildu se iba a convertir en el partido de referencia. Y efectivamente, en las últimas elecciones autonómicas han tenido 500.000, no, 500.000 es mucho, porque somos una población de 2 millones. No tengo la cifra en la cabeza, pero bueno, han tenido más votos que el PNV. Y en las siguientes elecciones autonómicas, bueno, pues el PSOE, Podemos y Bildu van a tener más votos que el PNV. Y eso va a ser interesante de ver, a ver qué es lo que ocurre. Porque el PNV prefirió optar por el nacionalismo mucho más que por lo que os decía antes de la libertad, el Estado de Derecho, la democracia. A mí me parece muy bien que seas nacionalista, no lo entiendo. Bueno, tampoco entiendo que se sea vegetariano. Pero bueno, como mucha gente no entenderá que yo sea de derechas, pues muy bien. Pero no pasa nada, o sea, podemos convivir. Pero el PNV no concibe no defender su nacionalismo por encima de todo. Claro, los que no vivís en comunidades nacionalistas, todo esto os tiene que sonar bastante raro, ¿no? Digo.
¿Quién le va a apoyar a Sánchez? ¿Otegi? Pues tendrá que a la recíproca. Ahí el que tiene el papelón es el PNV, porque el PNV en este momento tendría que haber apoyado a Feijóo. Pero claro, si el PNV apoya a Feijóo, porque el PNV tiene muchos alcaldes gracias al PP, y tiene la Diputación de Álava y tiene la Diputación de Guipúzcoa, porque el PP ha apoyado al PNV para que no gobierne Bildu. Es un poco juego de esquizofrenias esto. Pero el PNV no se atreve a apoyar a Feijóo, porque sabe que entonces en el País Vasco eso le va a costar muy caro, a pesar de que esté en instituciones vascas con el apoyo del PP. Y Bildu apoya a Sánchez, y Sánchez con quién está cómodo. Está mucho más cómodo con Bildu que con el PNV. ¿Esto crees que sería una buena decisión que el año que viene, si el PNV y el PSE sacan menos de 38, el PP tiene sus votos para llegar a 38? Pues fíjate, no sé qué decirte. Porque al final todos me parecen horribles. Es verdad que el que peor me parece es Arnaldo Otegi, a que nos vamos a engañar. Pero un partido socialista como el que tenemos ahora mismo no creo que fuera muy bueno para lo que yo creo que hay que hacer. Es decir, no va a defender la Constitución, no va a defender el constitucionalismo y se va a entregar. Entonces, no me gustaría estar en el PP y tener que tomar esa decisión. No me gustaría, porque me parece muy difícil. A ver qué hacen los números. Es decir, que los números también van a marcar un poco el camino a seguir. Pero lo que me gustaría que en el País Vasco hubiera una alternativa constitucionalista fuerte. Y no la va a haber. ¿Hay alguna pregunta? Sí. Sí, yo quería preguntarle, todos habíamos hablado de eso, de las metamorfosis de los partidos y tal. Quería preguntarle directamente, bueno, habiendo conocido el Partido Popular desde dentro, ¿por qué, bueno, se considera que es una estrategia correcta y por qué el Partido Popular de alguna manera ha demonizado tanto a Vox, ¿no? Y lo demoniza a nivel nacional, las autonomías pactan, pero lo demoniza, lo maltrata, no lo ve como un aliado natural. ¿Usted cree que el Partido Popular hace 10 o 15 años no hubiese hecho esto? ¿De dónde eres? De Venezuela. Ah, tu hermano, vale, tengo que ir a casa. Es que hace 10 o 15 años no hubiera hecho falta Vox, porque el Partido Popular ya defendía lo que tenía que defender. No hacía falta que surgiera gente del partido a defender lo que el PP ha dejado de defender. Al final, si tú abandonas tu espacio político, tus principios, vendrá otro y lo ocupará. Entonces, ¿qué pasa? Que al PP le molesta que Vox le saque los colores. Le molesta que Vox defienda aquello que ellos han abandonado. Es absurdo que la derecha esté dividida, porque en el fondo los electores del PP y de Vox son muy parecidos. O sea, defienden todos lo mismo. Y les gustaría que sus líderes estuvieran unidos, porque una derecha dividida es una derecha mucho más frágil y es más fácil de ganar, porque como no tienen con quién aliarse además, solo cuentan con ellos mismos. Al Partido Socialista le da igual, porque se alía con todo el que haga falta. Con Teruel existe, pues con Teruel existe. Con todos, da igual, porque él va a ir cediendo trocitos de España a todo el mundo en lo que le pidan mientras él pueda seguir en la Moncloa. Entonces, el error de las últimas elecciones, que Feijóo se meta con Abascal y que Abascal se meta con Feijóo. Eso desmotiva muchísimo al elector. Y me parece que es un error de bulto que al final estamos pagando, porque si hubieran ido juntos, ¿qué tienen que hacer en el País Vasco? Ir juntos, ni como PP ni como Vox. Que monten, me da igual, una coalición con un programa electoral de mínimos, porque hay puntos de encuentro clarísimos, y que se defienda una alternativa constitucionalista, porque creo que España no está para que estemos pensando en la sigla política o en el nombre propio. Estamos para pensar en el bien común y en el país dentro de 2, 4, 6, 8 y 10 años. Porque lo que se hace ahora tiene consecuencias después, véase, con los jóvenes y los mayores. Entonces, las políticas que se hagan ahora luego tienen consecuencias. Entonces, no puedes pensar a corto plazo. No podemos pensar en las siguientes elecciones, porque un país no se construye así. No sé si estáis aburridísimos
o... Sí, por allá atrás. Yo quisiera entender que no, o sea, en el panorama político histórico en el País Vasco que usted ha vivido de primera mano, que además fue la peor etapa, el peor momento de ETA, para el País Vasco, me refiero. Que yo no logro entender, a ver si usted me lo puede explicar de alguna manera desde una perspectiva política, por lo menos la que usted ha tenido. Yo no logro entender cómo una violencia tan atroz pudo tener ese respaldo, ese apoyo social. Es que en un país civilizado no lo entiendo. Yo entiendo que en otras circunstancias, en otros países, en situaciones muchísimo peores, mucho más extremas, es algo que se pueda plantear y que pueda tener un gran apoyo social, pero yo no entiendo cómo pudo pasar eso en el País Vasco, cómo pudo tener ese respaldo, ese apoyo social y político. Y no sé si debe ser a lo mejor fue por mala estrategia de política, por una mala estrategia política por parte del PP o muy buena por parte de ETA y del PNV. Es que no sé si usted me lo puede explicar de alguna manera. A ver, los factores son muchos. Primero, se marcharon 180.000 vascos que no votaban PNV. Y eso en el censo electoral te hace un agujero importantísimo. Son 180.000. Es como si vaciáramos toda la ciudad de San Sebastián. Toda la ciudad de San Sebastián somos 183.000. Como si todo el mundo se fuera. Eso, a la hora de votar, es muy significativo, porque todos esos votos no son de gente del PNV. Luego, lo cómodo en el País Vasco era ser nacionalista, porque era una especie de puerto refugio. Tú eras nacionalista y ETA no te atacaba. Y luego el miedo ha sido un factor determinante, porque si tú vivías en un pueblo de Guipúzcoa y tenías un comercio, por ejemplo, tú no podías decir que eras del PP, porque tú tenías que seguir teniendo tu comercio abierto, porque mucha gente se fue porque se podía ir, no todo el mundo se puede marchar, y mucha gente ha vivido con mucho miedo. Y eso, vuelvo a decirlo, en el libro de Patria se debe reflejar muy bien. Entonces, ¿qué ha hecho la gente? Mimetizarse con el ambiente. Porque yo les decía, si yo no quiero que la gente venga conmigo, yo lo que quiero es que luego la gente me vote, porque el voto es secreto. Ni para el voto la gente tenía valor. Porque además, durante muchos años se nos hizo creer que el nacionalismo iba a acabar con el problema de ETA. Que el nacionalismo desde las instituciones iba a conseguir aplacar al terrorismo. Al revés, si le han hecho más fuerte. No porque mate, gracias a Dios, desde el año 2011 ya no mata. Pero era curioso. Íbamos al Parlamento y todos los políticos del Partido Popular y del Partido Socialista llevábamos escolta. Los políticos nacionalistas ni uno. ¿En qué país se ha visto que el partido de gobierno no lleve escolta y lleve escolta el partido de la oposición? Bueno, pues eso nos parecía lo normal. Claro, había que levantar la mano y decir, a ver, señor Ibarretxe, ¿no le da usted vergüenza que sus consejeros no llevan escolta y los de la oposición llevamos escolta? Llegamos en su día a normalizar lo anormal. Y el miedo de toda una sociedad consigue que se hagan cosas, en este caso sí que perversas. Y que al final nos demonizaran a los que llevábamos escolta porque recordábamos a los que no llevaban escolta que algo estaba pasando. A mí me han llegado a gritar porque como llevaba un coche que tenía un inhibidor, no se podía abrir la puerta del garaje cuando yo llegaba a casa. Y he tenido que oír a un vecino mío decirme lo más lúcido porque estaba harto de tener que abrir con la llave del coche, del garaje. Y yo le decía, hombre, será mejor que baje usted y abra con la llave que no que saltemos todos por los aires. Y la respuesta fue, por los aires saltarás tú. Le dije, hombre, las bombas no discriminan. Pero veían el problema completamente ajeno. A él le molestaba que su mando a distancia no funcionaba por culpa del inhibidor. Y de eso hemos tenido situaciones absolutamente increíbles.
pero lo cómodo es mimetizarse con el ambiente, ser políticamente correcto, pero eso también pasa hoy en día. Si tú hoy en día vas en contra de lo que manda el gobierno, en muchos sitios, bueno, pues te demonizan. Si tú hoy en día estás en contra del aborto, yo estoy en contra del aborto y lo dices públicamente, bueno, pues es probable que te intenten cancelar, porque lo políticamente correcto es estar a favor del aborto, y quienes defendemos la vida decimos, oye, pues perdón, pero yo creo que este debate todavía hay que tenerlo, porque estamos hablando de vidas humanas. ¿Qué es lo cómodo? Meterte en la corriente, dejarte llevar, y esto en el País Vasco ha pasado mucho tiempo, y hemos sido una sociedad muy enferma, y seguimos siendo una sociedad enferma. Entonces, ¿por qué me parece interesante? Porque yo vengo y os cuento todo esto, y mi colega guipuzcoana esto no lo ha oído nunca, probablemente, ella tiene un ámbito específico, una ciudad específica, una educación específica, y yo creo que se os está hurtando a muchos jóvenes, y sobre todo en el País Vasco, el que por lo menos escuchéis otra historia, y escuchéis, en este caso, mi historia. ¿Por qué? Porque esto no se quiere que se cuente, porque esto pone en muy mal lugar, desde luego, al Partido Nacionalista Vasco, y por supuesto a ETA, que sigue existiendo, no como comando terrorista, pero sí como partido político. Porque yo soy de las que creo que si tú cuentas las cosas con verdad, al final por lo menos generas una duda. Y yo ya, si os genero una duda o unas ganas de entrar en internet o de leer cosas, ya está, objetivo cumplido. Porque yo no estoy en posesión de la verdad, ni muchísimo menos, y estaré equivocada en muchas cosas. Pero yo lo he vivido. Y yo tengo claro que en la vida hay unas líneas que son verdades absolutas. Y la defensa de la vida para mí es una de ellas, en todos los ámbitos. Y si alguien mata, tiene que pagar porque ha matado. Punto. Me da igual que sea por un objetivo político, que es que no hay excusas, no hay argumentos. Entonces la sociedad vasca tiene un deber moral con las víctimas del terrorismo que todavía no les hemos pagado y que probablemente no les pagaremos nunca. Pero por lo menos recordarlas es ponerlas un poco en el recuerdo y en la memoria. Porque todavía hay más de 350 familias que no saben quién mató a su familiar. Hay más de 350 casos que están sin resolver. Entonces yo creo que en este momento en el que somos una sociedad tan epidérmica, tanto de los sentimientos y tal, a lo mejor podemos intentar empatizar un poco con los familiares de las víctimas del terrorismo y pensar que sienten los hijos, los padres, los hermanos, los amigos, a los que les han arrebatado una vida humana, a la que le han truncado todos sus proyectos vitales, porque esos también pensaron, ¿qué haré yo dentro de 10 años? Pues no tuvieron ocasión. Y pensar por qué no se han resuelto todos esos casos. Pensar por qué los asesinos están en la calle y los familiares no saben quién mató a su familiar. Entonces, si somos tan epidérmicos, tan sensibles y tan empáticos para algunas cosas, ¿por qué no somos para todo? Porque hay cosas que son más correctas que otras. ¿Y quién marca esa corrección? Bueno, pues yo soy muy incorrecta y yo por lo menos os quiero hacer pensar en otras cosas, en tener otra perspectiva, que luego, oye, cada cual es muy libre, pero por lo menos que sepamos que hay otra forma de entender lo que ha ocurrido en el País Vasco, lo que ha ocurrido en España y lo que sigue ocurriendo. Porque Arnaldo Otegi, cuando matan a Miguel Ángel Blanco, se va a la playa de Zarauz, se pega un baño y no le importa lo más mínimo. Bueno, pues... Bueno, yo creo que podemos ir cerrando, se nos acerca la hora de la cena. Gracias a todos por venir, sobre todo a ti, María, gracias por inaugurar nuestro ciclo de conferencias. Muchísimas gracias a todos. Y si a alguno no le ha gustado lo que he dicho, que sepa que lo he dicho sin ningún ánimo de ofender.